Buenas tardes, queridos hermanos, ¿cómo andan? Tenemos la posibilidad de seguir meditando un poco acerca de la persona de nuestro Señor Jesús en cuanto a los milagros que Él pudo haber ido desarrollando, mostrando, tan solo algunos, y digo algunos porque son los que están plasmados en la palabra, en los relatos que hicieron aquellos hombres usados e inspirados por Dios para dejar plasmado ese evangelio del Señor Jesús. Pero cuántos milagros el Señor habrá obrado y habrá dejado impactado los corazones, las mentes, los ojos, los labios de tantas personas. Y nosotros tenemos la posibilidad de imaginarnos cada uno de esos sucesos, un poco dejando volar nuestra imaginación. Y en el día de hoy, el pasaje que vamos a estar estudiando está en Mateo, capítulo 17. Es el pasaje en el cual el Señor no realiza una curación, no saca un demonio, no hace una gran alimentación. Sin embargo, de un pez que le va a decir a Pedro que vaya a pescar, va a sacar una moneda. Vamos entonces a Mateo, capítulo 17, versículo 24. Cuando llegaron a Capernaum, dice el versículo 24, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él le dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Bien, entonces nos encontramos que llegan a Capernaum, ¿sí? Habían estado en Galilea, llegan ahora a Capernaum, que es la misma zona, pero estaban en otra ciudad. Y Capernaum es, en principio, una localidad allí en Galilea que está ubicada hacia la zona norte del mar de Galilea. Y seguramente habrá sido un lugar de residencia durante un buen tiempo del Señor Jesús. Ha sido como la ciudad base, por expresar de alguna forma, y seguramente allí estaría la casa de Pedro, donde quizás hayan estado en el momento en que sucede este pasaje. ¿Qué sucede? El pasaje este nos muestra que había algunos recaudadores de impuestos. Y cuando estas personas ven a Pedro, le preguntan: ¿tu maestro no paga las 2 dracmas? La pregunta nos hace pensar o ver que evidentemente era algo voluntario. Era un pago voluntario. No era una imposición pagar esas 2 dracmas. Ahora, uno puede inferir esto por el hecho de que se le pregunta, si no tendría que decir: ¿tu maestro ya pagó las 2 dracmas? ¿O cuándo va a pagar las 2 dracmas? Sin embargo, no es así. Y cuando vamos a después analizar un poquito este impuesto, vamos a ver que tenía algo de voluntario. Así que nos encontramos con que había recaudadores de impuestos, como si hoy uno dijera la AFIP, que nos viene a reclamar un impuesto. Y la exigencia de pago, ¿para quiénes eran? Bueno, la exigencia de pago era para los varones que tenían más de 20 años, que no eran levitas, que residían allí. Era un impuesto por cápita, por persona. Y digamos, su antecedente ya viene desde Éxodo. Si nosotros vamos a Éxodo capítulo 30,
nos encontramos con este impuesto que le estamos llamando impuesto por llamarle de alguna forma. Realmente era más bien como una ofrenda. Es más, quizás era más bien como una tasa. Vieron que en los municipios se cobran tasas, no impuestos. ¿Por qué? Porque se supone que hay una especie de contraprestación. Uno paga una tasa porque después eso vuelve en una devolución, en algún servicio práctico para con aquel que está contribuyendo, que reside en esa localidad. Si después es la realidad o no, es otro tema, ¿no? Pero así es como funcionaría un poquito la tasa. Y en Éxodo 30, el Señor le da a Moisés la orden de que se hiciera un censo, un conteo, y que los que cumplían con esos requisitos que vimos recién, varones de más de 20, tenían que pagar medio ciclo con el fin de ofrendarlo a Dios para el sostenimiento del santuario, para el mantenimiento, pero estaba realmente relacionado con la ofrenda que se pudiera hacer en el día a día por los pecados de las personas. A ver, no es que era un impuesto para pagar y redimir a las personas. No. Era un impuesto o una tasa para sostener todos los gastos que se requerían y que se sucedían en el tabernáculo, ¿sí? Miren, fíjense lo que dice Éxodo 30:14. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová, para hacer expiación por vuestras personas. Es decir, que era un aporte que se hacía que tenía su importancia. Si siguiéramos analizándolo, veríamos que no todos pagaban, las mujeres no pagaban, los ancianos no pagaban, los levitas no pagaban. Y era voluntario, pero realmente el judío, el hebreo que realmente seguía a su Dios, sabía que tenía que pagarlo, era necesario pagarlo. Todos daban por igual. En realidad, el pecado no es que daña más al rico o más al pobre y menos al rico o menos al pobre. No importa si sos más rico o sos más pobre, el pecado te genera el mismo daño y el mismo castigo. Con lo cual, esa tasa que se pedía era exactamente la misma para todos. ¿Qué pasa? Pasa el tiempo, y al pasar el tiempo, después el pueblo judío o el pueblo hebreo empieza a sufrir las calamidades de su alejamiento de Dios, es llevado cautivo, pero después vuelven de ese exilio y Nehemías con todo el pueblo deciden, en el capítulo 10, deciden volver a reafirmar los pactos con Dios, deciden dejar asentado que van a seguir las ordenanzas de Dios, los mandamientos de Dios. Y entre esas cosas vuelven a dar, por válida esta ordenanza de pagar este impuesto o esta tasa. Y lo hacen fijándolo por ley. Dice ahí en Nehemías 10:32, nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades, etcétera, etcétera. Se lo impusieron una vez más por ley, con una diferencia. En Éxodo, con Moisés, era medio ciclo. Ahora es un tercio de ciclo. Claro, venían del exilio, estaban más pobres, la situación ya no era la misma, pero sí el deseo de poder mantener activa la casa de Dios. Sí, de poder mantener el templo, de reconstruirlo, de hecho, de poner en funcionamiento nuevamente para agradar a su Dios,
a nuestro Dios, porque es exactamente el mismo Dios. Ahora, cuando estamos entonces en el pasaje de Mateo, en el que estamos analizando del milagro, el milagro no es que se pagara un impuesto, aunque ahora a veces a algunos pareciera que es un milagro cuando los pagan, pero el milagro no era ese. El milagro fue que había que pagar un impuesto y que el Señor le dijo a Pedro: anda a pescar, el primero que saques, el primer pez que saques va a tener el estatero. El estatero era justamente el equivalente a 4 dracmas. Entonces, con 2 dracmas pagaban el impuesto por cabeza de una persona. Había para pagar 2 personas. Y allí en el pasaje encontramos esta situación. Disculpen, estoy volviendo a buscar a ubicarlo. Cuando le preguntan a Pedro, Pedro sin titubear dice: sí, claro que lo paga. Seguramente no había plata, porque la verdad es que siempre estaban con lo justo, pero el Señor siempre iba a proveer de lo que necesitaran los discípulos. Pero quizás tuvo fe en que se iba a dar de esa forma, o quizás simplemente no quiso dejar mal o en evidencia a su maestro. Pero lo cierto es que apenas entra Pedro, ya el Señor, ahí de entrada, sin que siquiera Pedro pudiera contar algo, ya le expone esta pregunta: Simón, los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos, de su familia o de los extraños, los súbditos, aquellos que estaban para servir? Y Pedro puede responder: de los extraños, es decir, de aquellos que están para servir. Nosotros estamos acostumbrados en la actualidad, o más o menos, a que todos pagamos impuestos sin importar si somos uno más del pueblo o si uno es un gobernante. Todos tienen que pagar impuestos. Pero en esa época y en ese tipo de gobierno o en las monarquías, el rey y su familia no pagaban impuestos. Los impuestos se pagaban para sostener la casa real. Entonces la pregunta del Señor nos lleva a pensar o a reflexionar en lo siguiente. No está diciendo si corresponde que Pedro pague o no pague. La cuestión era si el maestro tenía que pagar, o si había pagado, o si iba a pagar porque era voluntario. Y lo que el Señor está expresando es: ¿para qué es ese impuesto? ¿Para mantener el santuario? ¿Para mantener mi casa? En realidad, ¿qué voy a hacer? ¿Pagarme a mí mismo? Y no correspondería que lo pague, es mi casa. Sin embargo, el Señor no entra en esas discusiones, ni nada por el estilo, ni da lugar a que haya ningún tipo de tropiezo, ni tampoco da lugar a que aquellos que ferozmente querían y buscaban el más mínimo error del Señor Jesús para tener de qué acusarlo, ni siquiera en ese momento les da tampoco esa posibilidad, a los fariseos, a aquellos sacerdotes, a esa casta sacerdotal que estaba muy corrompida, porque la verdad es que se estaba cobrando ese impuesto, pero después lo que se hacía con el dinero estaba muy desvirtuado. De las arcas que tenían los sacerdotes, salieron las 30 piezas de plata para entregar al Señor. El Señor Jesús le deja claro que en realidad él estaba exento del pago de ese impuesto. Sin embargo, para no ofenderles, anda al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo, abrile la boca y vas a hallar el estatero. El estatero dijimos que era 4 dracmas. Entonces el Señor le dice: andá y entregalo, por vos, Pedro, y por mí. ¿Y los demás discípulos? Porque estaban ahí también los discípulos. Bueno, el impuesto se iba recaudando y se iba cobrando casa por casa. Si asumimos que el Señor vivía con Pedro, en principio Pedro era a quien le correspondía pagarlo, pero el Señor también toma de esa carga para no ofender a nadie, para no ser de tropiezo a nadie, y también nos va a dejar algunas enseñanzas que vamos a tratar ahora de
de concluir. No parece un gran milagro, sin embargo, en la inmensidad de un mar y con tantos peces, que aparezca el que el Señor le dijo y que tenga la moneda, era un milagro. No hay duda alguna de que era un milagro. No nos parece un milagro rimbombante, ni siquiera es un milagro que haya sido visto por las demás personas, sino solamente por los discípulos. Pero nos deja este milagro algunas enseñanzas o algunas conclusiones que fui pensando. Y queridos hermanos, aunque puede haber a veces circunstancias que no nos gusten, debemos cumplir con las leyes humanas. A veces hay situaciones que se van a dar que no coincidimos, o que decimos, pero esto la verdad que ¿qué sentido tiene? Las leyes humanas debemos cumplirlas, queridos hermanos. Nosotros somos extranjeros en esta tierra. Formamos parte de la familia de Dios. Hasta que si queremos podríamos pensar a veces que estamos exentos de muchas cosas. Pero también somos embajadores. Tenemos un pasaporte celestial, pero somos representantes de Dios en la tierra. ¿Y cómo representamos a Dios? ¿Será que ofendemos a otros? ¿Será que somos de tropiezo a otros? También nuestro testimonio, lo que nosotros hacemos, es visto delante de los demás. Y un embajador tiene que saber comportarse en todo momento. Vieron que los embajadores cuando están en otros países tienen cierta inmunidad diplomática, ¿no es cierto? Pero eso no significa que pueden hacer lo que quieren, no significa que deben hacer lo que quieren. Por el contrario, tienen que cumplir la ley tanto o más realmente que los demás. Y nosotros como embajadores somos administradores de las cosas que Dios nos da. Otra conclusión que quizás podemos sacar es que debemos cumplir con nuestras obligaciones fiscales. Mal que nos pese o mucho que nos cueste, porque a veces resulta difícil y resulta cargoso. De hecho, vivimos en un país que tiene una alta carga impositiva. Y aunque nos parezca a veces difícil de soportar, miren hermanos, nada nos vamos a llevar al cielo, Todo queda acá. Y a veces es mejor también predicar, no solo con las palabras, sino también con los hechos, y atenernos a las normas humanas. Y también, si no, atenernos a las consecuencias que eso genera. Podría haber una excepción a veces, hermanos, que nos hace como titubear un poquito si cumplir o no algunas leyes del hombre, pero realmente el único momento en que podríamos llegar a dudar si cumplir una ley del hombre es algún momento en que lo que dice el hombre, lo que dicta el hombre, atenta contra las leyes naturales o las leyes divinas que Dios nos ha plasmado y que nos ha dejado también en la palabra. Esa sería realmente la excepción, queridos hermanos. Miren, este impuesto que dijimos que era para el sostenimiento también nos hace pensar en alguna otra cuestión, porque la verdad es que con dinero o con bienes no se logra la salvación, porque no se compra, no se paga. Dios lo ha hecho todo, el Señor Jesús lo ha hecho todo. Pero sí se posibilita con dinero, con bienes, con tiempo que uno invierte, se posibilita el poder cumplir con la extensión del Evangelio y el sostén y el crecimiento de su cuerpo. Ahí también vemos otra pequeña conclusión. Miren, el Señor conoce todas las cosas. Y Él siempre está a nuestro lado, Él siempre va a acompañarnos y Él siempre va a proveernos de todo. En lo individual, en lo familiar, en lo eclesial, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo que representamos. Lo va a hacer de muchas maneras. De maneras milagrosas, quizás sí. Quizás en algún momento el Señor tenga que intervenir de una manera milagrosa, pero quizás no sea el estándar de vida nuestro, querido hermano. Todo el tiempo el Señor no va a estar haciendo milagros a nuestros ojos, porque ya lo que somos es un milagro. Pero sí, Él va a estar acompañándonos y proveyéndonos de todo, cuando por lo menos, en primer lugar, hacemos lo que tenemos que hacer. Y nosotros tenemos la palabra, tenemos la revelación completa, lo que Él ha querido dejarnos, es todo lo que necesitamos. Hagamos primero lo que tenemos que hacer. Y si en algún momento se da que tenemos que agarrar la caña, poner el anzuelo, echarlo al mar
y sacar un pez y que haya un milagro, estemos seguros que el Señor va a hacer lo que Él tenga que hacer con cada uno de nosotros. El Señor nos bendiga en esta meditación y Él pueda seguir proveyendo a través de su Espíritu las reflexiones necesarias para cada uno de nosotros. Amén.